Dicen que Japón es un país tranquilo, ordenado, elegante, ya sabes, trenes puntuales, calles limpias, gente que se disculpa por respirar fuerte, pero también es un país donde la presión social te aplasta, donde el éxito es obligatorio y donde la soledad se convierte en un inquilino pegajoso. Un lugar perfecto para tecnologías avanzadas, sí, pero también perfecto para gurús con discursos espirituales, que saben jugar con el vacío emocional de miles de personas. Y en ese ecosistema casi perfecto apareció un hombre que, si se hubiese quedado vendiendo hierbajos en un puesto callejero, el mundo sería un lugar mejor. Pero no, él decidió convertirse en profeta del apocalipsis. Shoko Asahara, un tipo que tenía la mirada perdida de un iluminado y con el poder de convencer a gente inteligente de que él era básicamente la reencarnación de todos los dioses disponibles. Pero antes de hablar de su secta, vamos a retroceder un poco, porque si quieres entender cómo un hombre pasó de vender cursos de yoga a producir armas químicas a escala industrial, necesitas conocer su historia. Shoko Asahara nació en 1955, prácticamente ciego por una enfermedad. Creció en una familia pobre, en una escuela para niños con discapacidades visuales, donde, según testimonios posteriores, desarrolló dos talentos cruciales para su futuro: la capacidad de manipular y la costumbre de hacer sentir a los demás que estaban por debajo de él. Mientras otros niños luchaban por aprender braille, él aprendía a sacar ventaja de cualquier situación. Era el típico adolescente que se inventaba una tragedia personal diferente cada semana, pero con una habilidad tan increíble para convencer, que los demás terminaban disculpándose por no haberlo tratado como un príncipe. Ya en su juventud, Asahara empezó a interesarse obsesivamente por religiones orientales, técnicas de control mental, misticismo, poderes sobrenaturales y todo lo que pudiera convertir a una persona mediocre en alguien especial. Se metió en grupos espirituales, probó prácticas, viajó, leyó lo que debía y lo que no debía, y sobre todo estudió cómo funcionan los gurús. Poco después comenzó a vender medicinas milagrosas, ofreciendo curaciones imposibles y cursos de energía espiritual. Spoiler, nada funcionaba, pero ya entonces descubrió algo muy importante. Y es que la gente cree lo que quiere creer, solo necesitan a alguien que hable con suficiente seguridad. En 1984 fundó lo que entonces era un simple grupo de yoga. Aún, un nombre que sonaba pacífico, como si te ofrecieran relajación, respiración y buena vibra. Pero desde el primer día ya estaba construyendo algo más oscuro. No estamos hablando de un grupo de ancianos haciendo estiramientos, no. Asahara diseñó una estructura rígida, militar, jerarquizada. Tú entrabas buscando paz interior y terminabas obedeciendo órdenes de un tipo en bata blanca que decía que podía levitar. Sí, levitar. Asahara afirmaba que podía hacerlo. Y lo peor, tenía fotos demostrando el milagro, que básicamente eran él saltando en posición de loto. Pero claro, si la gente cree que la Tierra es plana, pues creer en un salto místico tampoco es tan difícil, digo yo. Pero aquí viene el punto clave. La gente que se unía a este grupo no era tonta, ni ingenua, ni desesperada. Eran estudiantes de universidades prestigiosas, ingenieros, médicos, químicos, informáticos, gente brillante pero cansada del vacío espiritual japonés, agobiada por una sociedad ultra competitiva y fascinada por alguien que les ofrecía un propósito mayor que trabaja y cállate. Aún Chirinkyo, nombre completo de la secta, empezó a crecer a un ritmo absurdo. En pocos años tenía templos por todo Japón. Lo que parecía un grupo de yoga se convirtió en una mezcla rarísima de religiones. Asahara decía que podía leer el karma, predecir el futuro y absorber pecados ajenos, aunque curiosamente nunca absorbió los suyos. Prometía que el grupo sería la salvación en un futuro inminente donde Estados Unidos iniciaría un Armagedón nuclear que solo sus seguidores sobrevivirían. Claro, si tú te crees que se acerca un apocalipsis y que solo un tipo barbudo puede salvarte, ya estás preparado para aceptar cualquier locura. A mediados de los 80s y principios de los 90, este grupo ya no era una secta pequeña, era un estado dentro del estado.
Tenían fábricas de productos químicos, departamentos científicos, laboratorios secretos, escuelas internas, empresas privadas fachada, propiedades rurales gigantes y un equipo de seguridad que haría sonrojar a cualquier narco. Aún no quería solo sobrevivir al apocalipsis. La visión de Azahara era provocarlo. Creía que si el fin del mundo tardaba en llegar, podían adelantarlo un poco. Un poquito de empujón nuclear, pensaba, algunas armas químicas por aquí y por allá. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Como si eso fuera poco, reclutó científicos de élite para desarrollar armas químicas avanzadas. No estamos hablando de laboratorios caseros, estamos hablando de instalaciones industriales, donde fabricaban sarín, VX y otras sustancias como quien producen champú. Los seguidores vivían en un mundo completamente aislado. Nada de televisión, nada de familia, nada de contacto exterior. Solo doctrina, obediencia, trabajos forzados, rituales y un nivel de presión psicológica brutal. A principios de los 90 empezaron las primeras desapariciones, torturas y asesinatos dentro del grupo. Cualquiera que dudara, hiciera preguntas o quisiera marcharse, simplemente dejaba de existir, literalmente. Pero aún así las autoridades japonesas no actuaron. El país no estaba preparado para imaginar siquiera que una secta pudiera estar construyendo un arsenal químico. Japón tenía ONGs, empresas, templos, pero no grupos apocalípticos con ambiciones militares. Y así llegamos al año 1995, cuando aún ya era una máquina completamente fuera de control. Para ese punto habían probado armas químicas en Australia, habían matado con gas VX, habían asesinado opositores y habían invertido millones en desarrollar tóxicos con más eficacia que muchos estados. Y entonces, en ese contexto de paranoia y fanatismo absoluto, comenzó a gestarse uno de los ataques más terribles de la historia de Japón. El plan era sencillo, en el sentido más aterrador de la palabra, claro. Atacar el metro de Tokio en plena hora punta. Tokio, una ciudad donde los trenes van tan llenos que ya es difícil de respirar sin ayuda. Así que imagina introducir gas sarín en ese escenario. No solo era un ataque masivo, era un ataque diseñado para multiplicar el caos. Había análisis, pruebas, ensayos, mapas, cronogramas y un pequeño grupo de ejecutores que Asahara seleccionó personalmente. Y llegó el 20 de marzo de 1995. Tokio amaneció igual que siempre. Millones de personas caminando rápido, trenes llenos, anuncios luminosos, gente tomando café antes de entrar a la oficina. Nadie sospechaba que 5 hombres estaban subiendo al metro con bolsas de plástico llenas de sarín líquido envuelto en periódicos y paraguas afilados para romperlas discretamente. La rutina más común del mundo, convertida de repente en un escenario de terror absoluto. Los atacantes abordaron diferentes líneas del metro que convergían en Kasumigaseki, la zona donde están los ministerios del gobierno. El plan era afectar simultáneamente a la mayor cantidad de pasajeros posible, en las líneas más transitadas en el momento de mayor afluencia. Y cuando rompieron las bolsas y el sarín comenzó a evaporarse, la mañana perfecta se convirtió en una pesadilla. Imagínate estar en un vagón que de pronto huele raro. La gente empieza a toser, a caerse al suelo, a quedarse sin aire. Los ojos ardiendo, el pecho cerrándose, cuerpos convulsionando, el suelo lleno de personas que segundo antes estaban simplemente yendo al trabajo. Un infierno silencioso al principio y después gritos, confusión y caos. En cuestión de minutos, estaciones enteras estaban colapsadas. Pasajeros desplomados, trabajadores del metro intentando arrastrar cuerpos, policías y enfermeros sin entender del todo qué estaba pasando. Porque nadie imaginaba un ataque químico en pleno corazón de la ciudad más eficiente del mundo. Era como si alguien hubiera introducido una guerra invisible en un país que llevaba décadas sin conflictos. El resultado fue devastador. 12 personas murieron y más de 6.000 resultaron heridas. Miles sufrieron secuelas físicas y psicológicas permanentes. Y aún así, el número frío no refleja la magnitud del error que vivió Japón ese día. El sarín no solo atacó cuerpos, atacó la sensación de invulnerabilidad, destruyó la idea de que el orden lo protege todo.
Tokio nunca olvidó esa mañana. Ese mismo día, mientras la ciudad intentaba entender qué había ocurrido, las autoridades ya sabían hacia dónde mirar. Llevaban tiempo recibiendo denuncias, rumores, testimonios inquietantes sobre este grupo, pero lo que encontraron en las redadas posteriores superó cualquier imaginación. Como había dicho antes, las autoridades encontraron laboratorios industriales, toneladas de químicos, planos de armas, helicópteros comprados legalmente, armas automáticas, millones de yenes, búnkers subterráneos y documentos donde Asahara describía escenarios de destrucción masiva, como si fuera un manual técnico para principiantes del apocalipsis. Y allí, en el corazón de su complejo, estaba él, Shoko Asahara, gordo, sudoroso, casi en trance, esperando ser detenido como si fuera parte de un destino cósmico. Lo arrestaron, igual que a toda su cúpula, y mientras el país asistía al juicio más mediático de su historia, aparecían detalles aún más grotescos. Experimentos con humanos, torturas, desapariciones, planes para usar botulismo, antras, VX, adoctrinamiento a niños. El juicio fue largo, tan largo que lo último que se habló de este fue en el 2019, antes de la pandemia. Algunos seguidores defendían a Asahara incluso después de saberse toda la verdad, como si el terror tuviera la capacidad de convertirse en fe. Pero finalmente llegó el desenlace, inevitable. Asahara fue condenado a muerte, igual que varios de sus principales ejecutores. Y en 2018, después de más de 2 décadas de apelaciones, el líder de Aum Shinrikyo fue ejecutado. Así terminó oficialmente la historia del gurú que quiso iniciar el fin del mundo, pero la sombra que dejó sigue viva, porque aún no desapareció del todo. Cambió de nombre, se reorganizó, mantuvo seguidores fieles y aún a día de hoy, aunque reducido, vigilado y fragmentado, sigue existiendo bajo nuevas identidades. Japón lo tolera con un ojo abierto y 1000 alarmas encendidas, porque si algo aprendieron del 95 es que el fanatismo puede formarse incluso en sociedades aparentemente perfectas, incluso entre personas inteligentes, incluso en lugares donde todo parece funcionar demasiado bien.